Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos han ingresado a este webinar. Eh, Me gustaría saber si en estos momentos todos me están escuchando sin ningún problema, si me pueden ver sin ningún inconveniente y adicionalmente si están escuchando pues con toda la mayor calidad posible que nos está trayendo este nuevo micrófono que estamos probando en estos últimos webinars. Entonces les pido el favor que a través del chat de preguntas se comuniquen conmigo para saber si me están escuchando sin problema. Mejor dicho, que no hay ningún inconveniente para dar inicio a este webinar con respecto a la parte psicológica y del riesgo cuando estamos hablando en el mundo del trading. Entonces, me gustaría que me comentaran, pues que me colaboraran con esos comentarios. Adicionalmente, también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos. Muy bien, David. Me alegra que estés escuchando muy bien. Nos estás sintonizando desde Ecuador. Entonces, un saludo para ti, David. Igualmente para los demás también les pido el favor que me contribuyan con ese comentario. Muy bien, Lederson. Pues espero que me estés escuchando también sin ningún problema. En estos momentos, pues saludo a los asistentes que están ingresando en estos momentos. Estoy saludando a Dani, a David, a Diana, a Esteban, a Henry. Un saludo para todos ustedes, así como lo mío para Julio, Lederson, Vicente. Pues muy buenas tardes o muy buenas noches, pues de acuerdo al país que nos estén sintonizando. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, actualmente trader y pues el día de hoy les vengo a hablar un poco más sobre este tema de psicología. Muy bien, me alegra Vicente que se esté escuchando bien, que se puede ver sin ningún problema y bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que antes de arrancar es necesario que nosotros hablemos un poco del broker que nos está trayendo este webinar bastante interesante con respecto a la parte psicológica, sobre todo porque estamos hablando durante toda esta semana, durante el martes y el miércoles, estuvimos hablando con respecto al análisis técnico, con respecto al análisis fundamental, y pues ya hoy vamos a la parte de la psicología y los riesgos, que es como esta pequeña semana de introducción al mundo del trading. Muy bien, madrugada, Vicente, porque nos está sintonizando desde Alicante, España. Pues muy buenos días para ti ya estás con la jornada bueno, ya estás en viernes y pues bienvenidos a todos ustedes a este webinar y como les estaba mencionando desde un inicio, vamos a empezar hablando un poco más con respecto al broker que nos brinda pues todo este contenido que se conoce como el broker equity. El día de ayer tuvimos a la senior account manager Tania León acompañándonos durante el webinar y pues muy probablemente tal vez el día de hoy sí se puede conectar un poco en la noche, pero si no, no se preocupen que la siguiente jornada la vamos a tener de aquí en adelante. Entonces, es muy bien, Lederson, equity es lo mejor. Efectivamente, porque Equity actualmente ha tenido como un mayor sentimiento, una mayor aceptación aquí en Latam o en Latinoamérica, se debe efectivamente por el alto nivel de participación que tiene debido a su portafolio tan interesante. Y esto lo podemos ver a través de los productos, pero pues también una de las ventajas que nos ofrece este broker es que vamos a poder encontrar la página en español y adicionalmente pues vamos a poder ver todos los productos sin ningún problema. Cuando hablamos del portafolio tan eficiente que tienen ellos, es que podemos ver que vamos a poder encontrar activos o mercado de Forex, mercado de índice, de materias primas, algunas acciones estadounidenses, algunas acciones que cotizan en la Bolsa de Londres y también vamos a tener las más populares de aquí en adelante que sin duda alguna nos van a poder brindar un mejor análisis, sobre todo que nos va a poder permitir mayores entradas o mayores puertas al momento que queremos tomar posiciones de inversión. Entonces les voy más que todo, vamos a mirar un momento aquí de las acciones estadounidenses, las que cotizan en la bolsa de Nueva York y no solamente digamos que estamos hablando de las acciones más populares, sino que vamos a poder encontrar un conjunto de o un portafolio bastante interesante, donde vamos a tener acciones de 3M. De hecho, eso fue una de las acciones que presentó un mejor comportamiento desde el mes de marzo, porque la compañía 3M fue como tiene o tuvo la primera patente del tapabocas con el filtro de certificado N95, que debido al tema del COVID-19 del coronavirus
que es una pandemia, o bueno, la pandemia que está azotando ahorita el sistema internacional, que estoy seguro que muchos de ustedes en estos momentos pues deben estar viviendo en sus hogares a través de las cuarentenas, de las recomendaciones de los gobiernos de turnos, pero pues efectivamente esta empresa tuvo un momento muy positivo en los mercados. Saludo a Jaime que nos está saludando, un gusto, muy buenas tardes para ti, Jaime. Y pues, como pueden ver, no solamente vamos a tener a 3M, vamos a tener a Amex, Apple, Bershkin, Boeing, vamos a tener a Citigroup, incluso para las personas que están pensando como en las publicaciones de los estados financieros que se vienen de aquí en adelante, tenemos a, pues, JP Morgan ya publicó estados financieros, tenemos a Goldman y incluso vamos a poder encontrar más que todo también empresas de entretenimiento o de servicio de streaming que está presentando un auge increíble, sobre todo digamos por la parte de Netflix. Netflix el día de hoy tuvo un crecimiento bastante significativo. Si lo miramos un momento a través del portal de MT4 que nos ofrece el broker Equity, vamos a poder encontrar las acciones más populares, en la cual como podemos ver en este punto tenemos a Netflix. Vamos a hacerlo aquí a un lado para mirarlo con respecto a las medias móviles y vamos a colocar una temporalidad diaria. Bueno, cerró la jornada con un poco de indecisión, con un poco de incertidumbre, pero de hecho hoy Netflix llegó a alcanzar o llegar por encima de los niveles de los $450. Bueno, se acercó a esos $450 y lo que muchos apuestan es que esta empresa de servicio de entretenimiento a través de series y películas, a través de su plataforma de streaming, va a presentar un buen comportamiento en los estados financieros del primer trimestre del 2020. Entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros queremos tomar una posición en el mercado bursátil, Netflix sería una buena opción en estos momentos. De hecho, vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a abrir una operación. Yo diría que la vamos a abrir de 2.75 lotes en estos momentos para ver cómo nos puede ir de aquí en adelante, sobre todo pues para verlo en los próximos webinars, a ver cómo nos va, bueno, en la posición. Igualmente, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Que los mercados, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Wall Street está cerrada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros teniendo en cuenta lo que hemos visto a través del análisis técnico y el análisis fundamental? Es colocando una orden a través de la herramienta de orden, de otros tipos de órdenes, no de una orden pendiente, sino cuando estamos hablando de una orden de mercado. Y aquí lo que vamos a mirar es que efectivamente vamos a mirar el tipo de ejecución, orden pendiente, y lo que voy a hacer es que voy a colocar un buy stop, y esto es otra manera en la cual nosotros vamos a empezar a hacer trading, que nosotros vamos a poder fijar los precios después de haber visto el comportamiento de una acción. Entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy? Que fue un comportamiento a la alza, que todo el mundo está apostando efectivamente a ese crecimiento. Entonces, lo que yo voy a decir es que quiero que me abra al precio de los $445. Si quiero colocar nivel de stop loss, si quiero colocar nivel de take profit, lo puedo hacer. Simplemente coloco la orden, pues en estos momentos los mercados están cerrados, tendría que esperar hasta el día de mañana porque efectivamente Netflix debe tener unas condiciones de operación diferentes. Entonces, es un tema, digamos, bastante interesante que vamos a poder encontrar en el portafolio que nos va a ofrecer el broker Equity. Y ya con esto, pues, vamos a dar inicio al webinar de esta noche, en el cual vamos a hablar con respecto a la psicología en el mundo del trading, pero más que todo también nos vamos a enfocar en el tema de riesgo. Porque es importante que nosotros hablemos de riesgo en los mercados para luego entrar a mirar el mundo de la psicología, porque la administración del riesgo, cuando estamos hablando desde el punto de vista del mercado de capitales, nos van a permitir eliminar esas variables psicológicas, es decir, esas variables humanas, para tomar una mejor decisión, o mejor dicho, mejores oportunidades de inversión, evitando esa irracionalidad de los sentimientos para tomar los puntos más rentables para nosotros como traders. Pero antes de hablar un poco más del tema de riesgo, de esos factores, es importante que nosotros entendamos en sí qué es el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, lo que estamos hablando es de la probabilidad de ocurrencia de que un evento tenga consecuencias negativas. En sí, esa es la definición general. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que empezarlo a asociar o a mencionar con respecto a el mundo del trading, o más que todo del mundo del mercado de capitales. Entonces, ¿qué sería una situación de riesgo en el mundo de los mercados financieros? Es que ocurra una situación que genere consecuencias negativas para las posiciones
que se están tomando en los mercados financieros en estos momentos. ¿Y por qué lo refiero con respecto a las posiciones? Porque nosotros como traders no tenemos que esperar solamente cuando los mercados presenten crecimientos para tomar posición, sino que nosotros también podemos tomar posición incluso cuando los mercados están presentando un comportamiento negativo. ¿Y esto por qué se debe? Porque como lo vimos durante la clase del martes de esta semana de trading, analizamos que efectivamente lo que nosotros estamos haciendo es adquiriendo el derivado del título. Y el derivado nos permite efectivamente tomar posiciones en largo, es decir, determinar crecimientos o establecer una posición al alza, así como tomar posiciones a la baja, en el cual se conoce como el famoso corto. Y para poder entender eso y para tomar esas posiciones como en momentos negativos del mercado, es necesario que nosotros empecemos a entender y a medir más el tema del riesgo en el mundo del trading. Adicionalmente, una de las ventajas que nos ofrece el riesgo es que en alguno de los tipos de estos nos van a poder medir efectivamente cuál puede ser el impacto del riesgo en los mercados financieros con la finalidad de obtener los beneficios o más que todos esos rendimientos que nosotros queremos como traders. Y adicionalmente, pues empezar a mitigar los impactos que pueden llegar a generar o se pueden presentar por situaciones negativas en los mercados financieros. En sí, cuando nosotros hablamos de riesgo, lo podemos ver desde diferentes maneras o desde diferentes variables. Lo podemos ver a través de el riesgo en los activos, el riesgo desde el punto de vista de los individuos, el riesgo desde el punto de vista de los inversionistas y poco a poco aquí lo que vamos a entender es que podemos empezar a analizar la situación de riesgo en diferentes facetas, pero en estos momentos lo que vamos a mirar es el riesgo que vamos a poder encontrar en sí en los activos financieros. En sí, cuando hablamos del riesgo de un activo, se va a subdividir o va a ser la sumatoria de los riesgos sistemáticos y de los riesgos no sistemáticos. ¿A qué nos referimos con respecto a un riesgo sistemático? Es aquel evento o situación en el cual se podría llamar a un riesgo perteneciente al mercado, es decir, algo propiamente del mercado, mientras cuando hablamos de un riesgo no sistemático, lo que nos estamos refiriendo es una situación que tiene cada uno de los activos, es decir, aquel que resulta por los factores propios, ya sea directamente del activo o ya sea directamente del sector. Para esto vamos a colocar dos ejemplos. Primero, para mirar el riesgo sistemático, vamos a mirar el tema que ha impactado fuertemente a la coyuntura a nivel internacional, que ha sido el COVID-19 o bueno, el coronavirus. Esta pandemia que fue declarada, bueno, se declaró como pandemia en la OMS durante el mes de marzo, la cual sin duda alguna ha generado un impacto negativo en diferentes compañías a nivel internacional. Una de estas ha sido Apple, la compañía pues tecnológica estadounidense, la cual ha presentado un impacto significativo en el comportamiento de sus cotizaciones y esto se debe porque la pandemia o efectivamente el COVID-19 ha generado o la expansión de esta enfermedad viral ha generado que diferentes manufactureras de la compañía tengan que verse cerradas. Sobre todo en el mes de febrero, las manufactureras de China, en la cual pues son las manufactureras más grandes que tiene el país, se vieron obligadas a cerrar debido a la expansión del coronavirus que presentó durante el mes de febrero y el mes de marzo. Eso lo que generó fue un escenario en el cual la compañía no podía proveer la misma cantidad de productos o las proyecciones determinadas para el cumplimiento del primer trimestre del 2020 y adicionalmente eso generó también un sabor sin amargo por parte de los inversionistas o las personas que son actualmente o que eran tenedoras de la acción de la compañía. Entonces, claro, eso lo que generó fue que la acción de Apple en la bolsa de Nueva York, para las personas que quieran buscarlo, el tick de Apple es este acá, APPL, y simplemente ustedes buscan esto a través de algún proveedor de información fuera de la plataforma de MetaTrader y van a poder ver la caída tan significativa, pero más que todo se ha presentado por el coronavirus, la cual es un riesgo inherente al mercado. ¿Por qué? Porque fue un riesgo que efectivamente generó un impacto negativo en toda la situación, o más que todo en toda la coyuntura de los mercados financieros. Luego tenemos el riesgo no sistemático, el cual pues ya hace parte de los factores propios o específicos de cada instrumento o de cada activo. Para esto vamos a mirar la compañía de Johnson Johnson. Digamos por qué queremos mirar efectivamente esta compañía, porque debido a ciertos factores propiamente del activo,
eh, no ha podido presentar efectivamente el mejor rendimiento de la compañía. Muchos se deben estar preguntando, pero tal vez por el tema del COVID-19, el coronavirus nos ha presentado un aumento en sus productos de limpieza o desinfección, sí, pero lo que ocurre es que la compañía no ha podido suplir la demanda a nivel mundial. ¿Por qué se debe esto? Porque, eh, porque la compañía, que pegan con ustedes, no pensé o no estaba pronosticada que se presentara un aumento tan significativo, sobre todo en sus productos de limpieza, en la cual sus manufactureras llegaron a presentar niveles, digamos, desorbitantes, los cuales pues generaron un impacto negativo dado que efectivamente no estaban midiendo ese nivel de riesgo que se voy a presentar por parte de su propia manufacturera y adicionalmente pues cuando estamos hablando del riesgo sistemático, el COVID-19 generó que la compañía reduciera de una manera significativa su nivel de producción. Entonces, esto tampoco fue un impacto bastante positivo y la compañía efectivamente empezó a presentar esos elementos de riesgo no sistemáticos. Si lo miramos con otro ejemplo para, digamos, dejarlo un poco más claro, podemos analizar la compañía de jugos Tank. Entonces, ¿por qué ustedes me están preguntando tal vez Tank en estos momentos? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente para que la compañía produzca sus servicios, o bueno, sus servicios o sus productos de bebidas, lo que hace es que efectivamente espera una cantidad específica de materia prima. Pero lo que no esperaba la compañía es que por tema del COVID-19 no suplieran las necesidades de la demanda o de efectivamente la materia prima necesaria y adicionalmente la compañía no quiso entrar a más que todo determinar un conjunto de seguros que le garantizara esa materia necesaria para su producción. Es decir, que tras de que las manufactureras de ellos tampoco estaban dando abasto debido a la alta demanda a nivel internacional, sobre todo en el país estadounidense, no contaban con estos factores y más que todo que no lograron mitigarlos a través de la adquisición de seguros, porque cuando estamos hablando de materias primas en los mercados internacionales, es decir, en el comercio internacional, siempre tienen que adquirir o las empresas tienen la capacidad de adquirir un conjunto de seguros adicionales para eliminar efectivamente estas variables de riesgos no sistemáticos. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera definición en general en la cual vamos a tener como una perspectiva total de qué es lo que entendemos por parte del riesgo de un activo. Pero cuando estamos hablando también de los diferentes riesgos que vamos a poder encontrar en los mercados financieros de aquí en adelante, vamos a tener la siguiente clasificación y cada una de estas las vamos a ir relacionando poco a poco en el mundo del trading, es decir, de los mercados de capitales. Primero tenemos el riesgo operativo, el cual es el riesgo que se entiende como aquellos errores o fallas en la operación. Son, digamos que no solamente lo vamos a centrar desde el punto de vista de los mercados de capitales, sino que estamos hablando efectivamente de esos errores que comúnmente vamos a poder incurrir día a día y que sin duda alguna nos puede llegar a dejar un sabor amargo al momento que estamos operando en los mercados financieros. ¿A qué nos referimos con respecto a las fallas de la operación? Que no conozco bien mi plataforma, que de un momento a otro el computador que estoy utilizando para operar los mercados financieros no lo he limpiado, no tiene el antivirus adecuado, no tiene la última actualización y justamente cuando estoy operando en los mercados financieros se presentan esas fallas, que Windows actualiza solo, que como no entiendo muy bien la plataforma le estoy dando clic tal vez a lo que creo que entiendo, pero realmente lo que estoy generando son problemas entre la comunicación de la plataforma, adicionalmente que tal vez lo que estoy haciendo son malas ejecuciones en las operaciones y sin duda alguna uno de los mayores errores operativos que vamos a encontrar los traders día a día va a ser el tema de la conectividad de Internet. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros estamos viendo las plataformas de trading, digamos en este momento estamos viendo MT4, sí podemos, digamos que ver acá, vamos a tratar de resaltarlo porque sé que por el cursor no se ve, en la parte inferior, de hecho vamos a utilizar aquí una de las herramientas. En esta parte, como lo pueden ver en estos momentos de la pantalla, hay unos números que se están moviendo. Esta es la conexión que nosotros tenemos a Internet en estos momentos, la cual lo que nos certifica o nos va a permitir es saber que la plataforma está conectada a los servidores del broker, es decir, que estamos viendo efectivamente la información de los mercados financieros. Muy probablemente hay veces cuando nosotros estamos operando, puede que este número o la conexión se caiga, así como normalmente se cae el Internet. Y hay veces nosotros no nos damos cuenta y no nos fijamos si teníamos una operación abierta, si estábamos a punto de colocar un stop loss y se cayó efectivamente la conexión a Internet y esto lo que puede llegar a generar son efectivamente esos riesgos en la operación. ¿Qué es lo que yo les recomiendo para mejorar esto?
siempre mantengamos una conexión de internet a través de cable de red. ¿Por qué? Porque lo que pasa con la conexión Wi-Fi es que ustedes saben que eso es acceso a la red a través del conjunto de ondas, pues, que efectivamente tiene ese tipo de tecnología. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay veces el Wi-Fi falla. Yo creo que ustedes hay veces pueden estar en una parte de sus hogares y el Wi-Fi les puede llegar a fallar, no pueden tener la mejor conexión de internet. Entonces imagínense primero que no van a tener la velocidad necesaria y adicionalmente la velocidad puede que llegue a estar lenta, entonces eso es lo que les va a implicar es que la información que les va a aparecer en la pantalla tal vez esté desactualizado y al momento en que ustedes vayan a tomar posición en los mercados financieros, lo que les va a arrojar la plataforma tal vez no va a ser el mejor precio del mercado o incluso va a ser un precio totalmente diferente. Ustedes pueden abrir la operación y puede que en un momento el spread esté en 20 pips, pero después puede que esté en 50 pips. Entonces, es por eso que yo lo que les recomiendo es que tengamos una conexión de cable de red directamente, que eso nos va a poder brindar un mejor beneficio pues al momento que estamos operando en los mercados financieros, sobre todo cuando vayamos a realizar operaciones, es decir, después del análisis, fijémonos que estamos conectados a internet, adicionalmente que tengamos la conexión directa por cable de red. Ahora viene el riesgo de tipo de cambio, que es el riesgo que se genera por la volatilidad de las divisas. Es decir, que por algún momento en el cual nosotros, pues, ya sea que queremos depositar o fondear nuestras cuentas o retirar los beneficios de nuestras cuentas, puede que se presente una volatilidad en las divisas en las cuales sea más costoso efectivamente realizar esas ejecuciones, ya sea de inyectar a la cuenta o retirar de esta. Sobre todo, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo, sobre todo para las personas que están ubicadas en Colombia? Lo que hemos podido ver es que el peso colombiano se ha venido devaluando de una manera muy significativa frente al dólar estadounidense. El día de hoy creo que estaba cerrando alrededor de los 3.900 pesos por dólar. ¿Y eso qué es lo que implica? Que si yo anteriormente quería fondear mi cuenta con 250 dólares cuando el peso colombiano valía, no sé, 2.000 o bueno, 3.000 pesos y ahorita que está en 3.900 pesos, lo que me va a implicar es que va a ser más costoso llegar a fondear esos 100 dólares en la cuenta. ¿Y eso por qué se debe? Se debe por el riesgo del tipo de cambio que se puede presentar. O incluso, caso contrario, que yo el día de, no sé, vamos a hablarlo, que en la última semana de este mes de abril voy a realizar el retiro de mis, digamos, de los resultados que tuve de la operativa del mes. Y justamente cuando solicito el retiro, que va a ser como por los últimos días del mes, el peso colombiano ya no vale 3.900 pesos, sino que vale alrededor de 3.200 o de 3.500 pesos. Ahí lo que está ocurriendo es que efectivamente se está presentando ese riesgo de tipo de cambio y lo que me está haciendo es que está disminuyendo los rendimientos que puedo llegar a obtener al momento de retirar los beneficios de mi cuenta. Entonces, eso es lo que podemos encontrar con respecto al riesgo de tipo de cambio. Ya el riesgo de mercado se entiende como el riesgo por las fluctuaciones en los mercados financieros o de los mercados financieros, simplemente es la relación oferta y demanda en la cual se pueden presentar fuertes movimientos donde nuestras cuentas pueden llegar a soportar esos movimientos, algunas veces no los pueden llegar a soportar, pero es el riesgo inherente de los mercados. Que si ustedes me están refiriendo que si el riesgo de tipo de cambio lo podemos tal vez mejorar, según hay algunas preguntas que si lo podemos evitar, no, es muy difícil porque al final de cuentas va a ser la relación entre las divisas en los mercados financieros. Entonces, controlarla, la verdad, yo diría que es muy difícil, casi imposible. Por parte de riesgos de los mercados, tampoco lo podemos llegar a controlar porque al final de cuentas va a ser la tendencia o el comportamiento de los mercados financieros. Por supuesto que si se llega a presentar una situación de riesgo de mercados financieros en el cual pues, se llega a presentar un cisne negro, en el cual se llega a presentar un anuncio que cambie totalmente la tendencia del mercado, puede llegar a ocurrir, pero la mejor manera de cuidar nuestras posiciones es utilizando la herramienta de stop loss y take profit. Siempre utilicemos sobre todo el stop loss porque lo que nos va a permitir es efectivamente llegar a frenar las pérdidas y por supuesto que no llegar a presentar márgenes negativos o incluso pues que nos lleguen a presentar el famoso llamado al margen. Entonces es muy importante que nosotros utilicemos la herramienta de stop loss y take profit. Ya por parte del riesgo del tipo de interés es la volatilidad que se puede presentar por las tasas de interés, es decir, que de un momento a otro los bancos centrales decidan aumentar o disminuir los tipos de interés. Eso puede llegar a generar cambios drásticos o significativos en los mercados financieros y eso sin duda alguna puede llegar a impactar nuestras estrategias o nuestros sistemas de trading. Y ahí la mejor manera de controlar o de mejorar y evitar el riesgo de los tipos de interés es fortalecer nuestras estrategias y determinar diferentes escenarios en los cuales se pueda llegar a presentar efectivamente esos movimientos a la alza o esos movimientos a la baja,
en los cuales nuestro sistema lo llegue a soportar o incluso llegue a tomar beneficios. Y ya cuando hablamos de el riesgo de liquidez, es la falta de liquidez que puede llegar a dificultarnos la operación. Es decir, que si nosotros queremos tomar una posición en los mercados financieros, tal vez la liquidez de nuestras cuentas o nuestros márgenes no lo pueden llegar a permitir. Entonces eso igualmente puede llegar a significar como un nivel de riesgo. Sobre todo cuando nosotros vemos una oportunidad de inversión, queremos tomar una posición con un tamaño determinado en los mercados, pero si la cuenta no me lo va a permitir, pues sin duda alguna se puede llegar a presentar ese nivel de riesgo. Ahora bien, ya miramos los tipos de riesgo que podemos encontrar en los mercados financieros, desde el riesgo operativo, desde el riesgo de los activos, riesgo sistemático, no sistemático. Ahora vamos a empezar a entrar un poco el riesgo con respecto a la psicología, en el cual vamos a mirar los tipos de individuos que vamos a encontrar de aquí en adelante. Es decir, los tipos de traders teniendo en cuenta su sentimiento o su percepción de riesgo en los mercados financieros o más que todo en su operativa. Para esto vamos a mirar la clasificación de los tres tipos en los cuales vamos a tener las personas que son adversas al riesgo, las personas que tienen una posición de apetito al riesgo, es decir, los amantes, y luego vamos a tener ese tercer punto o ese objetivo que todos queremos llegar a ser, que es ser o tener ser un individuo de neutralidad. Cuando hablamos de una persona adversa al riesgo, a lo que nos estamos refiriendo es, es aquel individuo el cual decide aceptar bajos niveles de riesgo con la finalidad de obtener los mayores rendimientos esperados. Es decir, vamos a hablarlo con respecto a un escenario. Nosotros como traders sí preferimos tener una rentabilidad moderada, es decir, tener unos pequeños ingresos que sean específicos sin aceptar altos niveles de riesgo o más que todo de volatilidad, nos vamos o estamos clasificados como este tipo de inversionista. Pero ¿cuál es el punto de la persona adversa al riesgo? Que, como su nombre lo indica, lo que prefiere es tener esos flujos de efectivo constantes y esto lo que va a generar es que pueda llegar a presentar una pérdida de oportunidades. Aquí lo vamos a ver desde un aspecto específico. Este tipo de individuo lo que prefiere es tener sus ingresos semanales constantes, es decir, que si esta persona tiene los ingresos de los $50 semanales, prefiere mantener esto de una manera constante con la finalidad de saber de que su riesgo es controlado, es decir, que su máximo nivel de pérdida es bajo y más que todo que es mucho más aceptable para él. ¿Y esto por qué se debe? Porque desde el punto de vista de la psicología, en la persona que es adversa al riesgo va a ser más significativo tener una pérdida que una ganancia. Es decir, que le va a generar un mayor impacto tener una pérdida que un beneficio, incluso si este beneficio llega a ser más alto. Es decir, si esta persona llega a perder $20 y llega a ganar $100, para él va a ser más importante la pérdida de los $20 que el beneficio de los $80, a pesar de que la utilidad neta de ese día de operación le dé un beneficio de $80. Para esta persona no va a ser importante porque le va a impactar fuertemente la pérdida y eso sin duda alguna puede llegar a ser un aspecto bastante negativo. Luego tenemos la persona amante al riesgo, que es, a diferencia de la persona adversa al riesgo, a esta persona le gusta mantener altos niveles de riesgo, es decir, que su nivel de riesgo o su aceptación, su máxima pérdida va a ser cada vez más alto y va a ser cada vez más significativo. ¿Y esto por qué se debe? Porque esa persona prefiere tener ese sentimiento de riesgo que la rentabilidad que le vayan a generar sus operaciones. Y entonces aquí ustedes deben estar preguntando, pero no entiendo, si a medida que si uno está aceptando mayor riesgo, debería tener más rentabilidad. La teoría financiera dice que sí, efectivamente, mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero se puede llegar a presentar una mayor pérdida y adicionalmente, para la persona amante al riesgo no le importa eso. ¿Por qué? Porque la satisfacción que va a tener la persona amante al riesgo va a ser o se va a centrar en mantener el control en sus operaciones, es decir, que él sabe que está aceptando un alto nivel de riesgo y se siente feliz con ello, es decir, que va a preferir mantener ese control en sus operaciones que tener rentabilidades. Y digamos que esa es la gran diferencia que vamos a poder encontrar entre una persona amante al riesgo y una persona adversa al riesgo. Entonces, si lo miramos desde la teoría económica, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la utilidad o la satisfacción para la persona amante al riesgo va a ser tener operaciones grandes, operaciones que le esté arriesgando el 30%, el 50%, el 60% de su cuenta, mientras la persona adversa al riesgo, su utilidad van a ser en los beneficios pequeños.
Entonces, esa va a ser como la gran diferencia entre estos dos personajes. Y luego tenemos la persona neutral que, según la teoría financiera, o más que todo la teoría del riesgo, lo que nos implica es que nosotros como inversionistas o como traders tenemos que llegar a ese punto de neutralidad. ¿Y eso por qué se debe? Porque la persona amante al riesgo o la adversa al riesgo en sí van a empezar a discriminar los niveles de riesgo. Es decir, van a poder empezar a aceptar o eliminar cierto riesgo en sus operaciones, pero la persona neutral va a ser totalmente indiferente si estamos hablando de poco riesgo o de alto riesgo, dado que esta persona va a tener su satisfacción o su utilidad teniendo en cuenta la mayor rentabilidad que puede obtener sin importar el nivel de riesgo. Es decir, que esta persona va a ser completamente indiferente si está teniendo una pérdida de $10, si está teniendo una ganancia de $1000 o si está teniendo una ganancia de $100 o incluso una pérdida de $1000. ¿Por qué? Porque esta persona lo que le importa es ver efectivamente los números que están generando sus operaciones. No va a colocar sentimientos, no va a colocar control de riesgo, no va a controlar flujos pequeños y moderados, no, él quiere ser lo más útil posible teniendo en cuenta la rentabilidad. Y por eso lo que nos recomiendan es que nosotros poco a poco vamos a ir escalonando a este objetivo. ¿Ok? ¿Y por qué vamos a empezar a ir escalonando ese objetivo? Porque lo que nos dice la teoría es que ya sea que nosotros somos amantes al riesgo o adversos al riesgo, teniendo en cuenta la aceptación de niveles de riesgo con respecto a la utilidad, nos van a permitir llegar a ese punto de convergencia donde los tres tipos de individuos pueden empezar a tener una mejor relación. Es decir, que la persona adversa al riesgo, a medida que van aumentando su nivel de riqueza y su nivel de utilidad, va teniendo una aceptación en niveles de riesgo al punto de llegar a esa convergencia. Ya la persona amante al riesgo lo que va a hacer es que va a empezar a ceder un poco su control o más que todo sus posiciones meramente conceptuales, es decir, por su experiencia en las operaciones para empezar a obtener efectivamente esos rendimientos necesarios para poder llegar a esa neutralidad, la cual va a ser indiferente a la riqueza, a la utilidad. Es decir, para mí, si soy neutral, me va a hacer, me va a, mejor dicho, no quiero decirlo en estas palabras, pero me va a dar lo mismo si estoy aceptando mayores rendimientos, si estoy aceptando mayores utilidades o si estoy aceptando mayores riesgos. Lo que me importa es que cumpla con los objetivos de beneficios al final de la semana, al final del mes y que realmente pueda llegar a ser óptimo en las posiciones que estoy tomando como inversionista. Adicionalmente, eso significa que entonces, ¿cuáles van a ser los pasos para llegar a ese punto neutral? Vamos a tener los dos escenarios, si somos adversos al riesgo o si somos amantes al riesgo. Si somos amantes al riesgo, la única manera que nosotros vayamos a llegar a ese punto de neutralidad es que cedamos el nivel de riesgo, es decir, la volatilidad se puede entender efectivamente como la variable del riesgo. Entonces, lo que nos está diciendo es que el amante al riesgo tiene que empezar a abandonar esos puntos de volatilidad con la finalidad de aumentar su retorno esperado. Es decir, que a medida que este individuo va tomando posiciones cada vez más óptimas, con mayores oportunidades de inversión, va a poder llegar a ese punto neutral. Si nosotros somos personas amantes al riesgo, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Empezar a capacitarnos profesionalmente, sobre todo en el tema de la educación, y empezar a aprender más con respecto a las nuevas decisiones o más que todas las nuevas oportunidades en los mercados financieros. ¿Y esto por qué se debe? Porque la persona amante al riesgo es la que normalmente tiene una tradición con los activos, es decir, aquella persona que decide colocar una gran parte de su capital en empresas tradicionales, en inversiones tradicionales, en efectivamente posiciones que ya las ha tomado anteriormente y que le han generado buenos beneficios o más que todo satisfacción. Entonces esa persona lo que va a tratar de hacer es efectivamente a través de la educación ver las nuevas oportunidades. Es decir, que si antes solo operaba en el mercado de acciones, va a empezar a mirar el mercado de los índices porque mejor los conoce, va a empezar a mirar el mercado Forex con la finalidad de llegar a ese punto neutral. Ya la persona adversa al riesgo, la mejor manera que va a poder llegar a esa neutralidad es aceptando o aumentando su nivel de riesgo poco a poco. ¿Cómo lo va a ir aceptando? Primero a través de la educación, pero sin duda alguna también lo va a ir aceptando a través de la experiencia. Hay veces para la persona adversa al riesgo, la experiencia, ir viendo cómo se mueven los otros tipos de activos, ir conociéndolos, le va a permitir llegar a ese punto de neutralidad de una manera mucho más sencilla y de una manera mucho más eficiente. Entonces, es decir,
que vamos a pasar de una alta adversión a una adversión media y luego una adversión baja para llegar a ese punto de neutralidad. Que si es fácil o es difícil, no les voy a mentir, es bastante difícil, lleva tiempo, pero lo importante es que nosotros como traders, si ya sabemos realizar análisis técnico, análisis fundamental, tenemos nuestra estrategia y estamos planteando nuestro sistema, lo mejor es que vayamos adecuando nuestro nivel de riesgo poco a poco para llegar a ese objetivo de rendimiento o más que todo de ese punto inicial. Ahora bien, ya entendimos las partes de los niveles de riesgo, o bueno, de riesgo desde el punto de vista de la psicología, desde el riesgo desde el punto de vista de los individuos, desde el punto de vista del riesgo de los mercados, desde el punto de vista del riesgo del activo. Ahora vamos a empezar a mirar un poco de este concepto que, sobre todo para las personas que quieren arrancar en el mundo del trading, va a ser muy importante, y es en el tema del tamaño de las operaciones, es decir, el famoso lotaje. No sé si alguno de ustedes ya conoce este concepto, yo lo he venido trabajando en sus cuentas de prácticas o para las personas que tengan cuenta real, pero cuando estamos hablando de lotaje, para las personas que apenas están entrando en este mundo, lo vamos a conocer como el tamaño de nuestras operaciones. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros estamos en las plataformas de trading, como lo podemos ver en estos momentos, en las diferentes operaciones que realicé, la verdad, hace unos cuantos, las realicé como a las 5 de la tarde, más o menos 4 de la tarde, hora Nueva York, lo que es lo que podemos ver, que cada uno de estos dice un volumen con un tamaño distinto. A eso es lo que nos referimos del tamaño de la operación. Cuando nosotros queremos adecuar el tamaño de la operación, lo hacemos a través ya sea de la parte superior en la cual vamos a colocar pues el tamaño el cual nos va a permitir realizar un lote, un mini lote o un micro lote, y simplemente es que nosotros tomemos una posición de compra o tomemos una posición de venta. Es en sí colocar el tamaño de nuestra operación. Pero cuando nosotros hablamos del tamaño de la operación, nos vamos a preguntar, pero ¿cuáles son los tamaños de operaciones que existen? Y para el broker equity vamos a tener en cuenta los siguientes tres tamaños. No significa que tengan que ser esos al 3, digamos al 100%, pero sí es importante que entendamos la relación. Un lote estándar lo que nos refiere o va a ser igual a 100.000 unidades monetarias. Es decir, que cuando nosotros colocamos una operación de 1, lo que nos está diciendo es que un lote va a equivaler a 100.000 unidades monetarias. Si lo miramos desde un punto de vista de un mini lote, lo que nos está diciendo es que 10.000 unidades monetarias van a ser igual a 0,1 lotes y un micro lote va a ser igual a 0,01 lotes. Esta es la gran diferencia. Pero entonces ustedes también se deben estar preguntando en estos momentos. Listo, esos son los tamaños que nosotros podemos empezar a tomar, pero ¿cómo lo vamos a saber con respecto a más que todo al momento que estemos ejecutando el mercado, o adicionalmente cuál va a ser el tamaño real de nuestra posición o de nuestra operación? Y esto se va a tener en cuenta con respecto al tema del apalancamiento. Yo sé que son conceptos un poco tal vez fuertes de entender en el principio, pero no se preocupen que a medida que los vamos a ir desarrollando en este webinar, ustedes van a ver que es mucho más sencillo. Pero bueno, antes de pasar al apalancamiento, estábamos con el tema de los tamaños de las operaciones, y ahora vamos a ver el efecto que vamos a encontrar en las plataformas. Antes de, digamos, de mostrárselos, tengo que aclarar que en estos momentos esta cuenta de práctica que están viendo tiene un apalancamiento de 1 a 100. Es decir, que por una unidad que yo estoy colocando, el broker va a colocar 100 unidades. Entonces, eso es como la relación, igualmente lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que nos enfoquemos ahora es en el tamaño de la operación. Entonces vamos a buscar un activo que en estos momentos se esté moviendo un poco. Yo diría que el dólar con respecto al yen japonés. ¿Qué es lo que podemos decir del dólar con respecto al yen? Si lo miramos desde la temporalidad de una hora que vimos el día de ayer, análisis técnico, podemos ver que hay una pequeña tendencia alcista. Análisis fundamental. Ahorita el dólar estadounidense pues está ganando un poco de terreno debido al buen comportamiento que presentaron los subsidios de desempleo en los Estados Unidos, los cuales fueron más bajos. Entonces eso también es un punto positivo. Y a través de los indicadores técnicos, ¿qué es lo que podemos ver? Que ya las medias móviles están cruzándose entre ellas. Ya tenemos el primer orden de la media móvil simple, de la ESMA de 20, la ESMA de 100 y la ESMA de 50. Muy probablemente la ESMA de 50 va a cruzar. La ESMA de 100 y la de 200 actualmente está trabajando como una resistencia donde los precios están tratando de sobrepasarla. Entonces, si la llegan a sobrepasar, ahí es cuando podemos tener la confirmación de una nueva tendencia alcista en las cotizaciones. Ahora bien, eso es como por parte de todos los tipos de análisis.
vamos a hacer las operaciones teniendo en cuenta los tamaños de la operación. Vamos a empezar con la más baja, que va a ser un micro lote, que es decir, de 0.01 a 0.09 vamos a poder tomar una posición, pero entonces significa que un micro lote va a equivaler a 100 unidades monetarias. Si nosotros en ese momento cogemos efectivamente 0.01 y el análisis lo que nos dice es que puede que se llegue a tener un movimiento al alza, tomamos la posición de compra. De una vez cuando compramos, ya nos va a salir la operación en la parte inferior, es la que dice 0.0, bueno, 0.14, 0.14, menos 0.15, porque salió en negativo y no se tienen que preocupar por esto, porque cuando nosotros vamos a colocar una operación en los mercados financieros, sí o sí el broker nos va a cobrar la famosa comisión o el famoso spread. Todos los brokers nos van a cobrar spread. Y esto sí es indiferente en todos los mercados de capitales. Cuando nosotros vamos a operar a través de un intermediario, un broker, nos va a cobrar el famoso spread. Pero ¿qué es lo que pudimos ver? Que a pesar de que no lo cobró, actualmente las cotizaciones, pues estamos viendo que estamos alrededor de ganando, perdiendo alrededor de un centavo. Si ya lo miramos a través de una operación de un mini lote, ya no va a ser, nos cobró al principio, creo que fueron como 15 centavos. Si nosotros lo hacemos en esos momentos, como pueden ver, ya no van a ser los centavos, sino que nos está refiriendo es que va a ser $1.76. Y eso que estamos hablando solamente de un mini lote. Si nosotros queremos abrir no un mini lote, sino que yo digo, quiero abrir 5 mini lotes. Entonces, muy probable no nos va a cobrar el dólar, sino que nos va a cobrar alrededor de unos 5 o unos 7 dólares. De hecho, nos cobró 9 dólares en estos momentos. Y esto se debe porque el spread siempre va a ser constante, siempre va a estar cambiando. Ahora vamos a ver una operación de un lote, es decir, que no voy a colocar 0.05, sino que lo que quiero colocar es 1. Por lo menos de que quiero abrir un lote de es decir, un contrato entero. Simplemente vamos a mirar cuánto nos va a cobrar en este momento. De hecho, no nos lo está permitiendo de todas las operaciones que tengo abiertas, entonces vamos a cerrar las positivas que tengo con respecto al euro dólar y en estos momentos yo creo que ya sí me va a dejar operar un lote y como pueden ver al momento de que ya abrí un lote no me cobró digamos que los 9 dólares, bueno, el 1 dólar o los 9 dólares, sino que ya me entró de una vez con menos 22 dólares. Esto es la importancia del tamaño de sus operaciones. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado al momento que estamos empezando a operar en los mercados financieros. Primero debemos conocer nuestra plataforma, debemos conocer todas las condiciones de los mercados financieros y adicionalmente de las condiciones que tenemos con nuestras cuentas. Y bueno, ya entendimos el tema del tamaño de las operaciones. Ahora es importante que nosotros entendamos el tema del apalancamiento. El apalancamiento lo vamos a entender como un préstamo, el cual el broker nos va a ofrecer para poder negociar cantidades de dinero superiores, las cuales van a, o dineros, o más que todo posiciones, que nuestros balances no lo van a permitir. Es decir, que aquí es cuando vamos a entender el famoso 1.100, 1.200, 1.500. ¿Y a qué se refiere esto? Es a las unidades que nosotros estamos dispuestos a colocar y cuáles son las unidades máximas que nos va a ofrecer el broker. Nosotros, ¿cómo vamos a empezar a configurar esto? Lo configuramos al momento de aperturar nuestras cuentas de práctica, ya sea a través cuando abrimos nuestra cuenta de práctica a través del broker equity, ellos nos envían toda la información o simplemente nosotros lo podemos hacer a través de la plataforma. Pero no podemos olvidar que el apalancamiento se va a referir a ese préstamo que nos va a ofrecer el broker para poder llegar a negociar cantidades de dinero que son más altas de nuestro balance. Si lo miramos de una manera más sencilla, podemos verlo como si fuera un crédito hipotecario. Cuando nosotros compramos una casa a través de un crédito hipotecario, nosotros le decimos al banco, en este caso el broker, quiero comprar esa casa, pero para comprarla está costando alrededor de $200.000 y yo solo tengo $50.000. Entonces el broker le va a decir, listo, entonces usted va a poner esos $50.000, yo voy a poner los $150.000. Entonces esa es la manera en la cual se entiende el tema del apalancamiento. Y adicionalmente, si nosotros queremos configurarlo desde un inicio, ¿dónde lo vamos a hacer? Simplemente, cuando ustedes creen sus cuentas demos, es decir, si quieren crear otra y mirar más lo del tema del apalancamiento, simplemente van a crear su cuenta de práctica, van a crear como si fuera una cuenta nueva y como pueden ver aquí les va a salir pues, el depósito que ustedes quieran dejar para su cuenta de práctica y el apalancamiento, el cual puede llegar a ser 1.500, 1.400, 1.300, 1.200. De aquí en adelante ustedes lo pueden escoger hasta el 1.1. Entonces, esto es bastante importante. Yo lo que les recomiendo es que vayan practicando con respecto a este punto.
También ustedes pueden solicitar el cambio del apalancamiento directamente con el broker. Ustedes se comunican con la Senior Account Manager o se comunican efectivamente con el equipo comercial de Equity o incluso pues ya directamente con cualquier persona que les pueda brindar ese soporte y ustedes les dicen simplemente queremos realizar efectivamente el cambio del apalancamiento y el broker lo hace directamente sin ningún problema o sin ningún inconveniente. Entonces eso también es un punto que nos va a permitir tener una mejor visión y un mejor panorama al momento que tengamos en cuenta pues el inicio de nuestras operaciones. Y adicionalmente, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Si estamos empezando, no empecemos con un apalancamiento exagerado de 1.500, sino que empecemos con un apalancamiento máximo de 1.100. Es decir, que por una unidad que yo coloque, el broker está dispuesto a colocar 100 unidades. Ya. Dejémoslo así, de hecho 1.100 me parece un apalancamiento bastante fuerte, sobre todo para las personas que son amantes al riesgo y que están empezando, dejémoslo con 1.100. Si apenas estamos empezando, si somos adversos al riesgo, dejémoslo con 1.50. Es más que suficiente para empezar a tener una mejor experiencia en los mercados financieros y empezar a tener en cuenta el tamaño de las operaciones. Ahora, bueno, me quiero saltar esta parte de los márgenes. No significa que no la vamos a tocar. Más adelante, en los próximos webinars las vamos a tocar, pero quiero hablar un poco más con respecto a este tema de los errores comunes que ustedes se van a poder encontrar de aquí en adelante. ¿Por qué es importante que hablemos de los errores comunes? Porque son los aspectos o los elementos que van a pasar de aquí o que ustedes se van a poder encontrar y la idea es que ustedes eviten todas estas situaciones de riesgo. Primero, arriesgar más de lo que se están ganando. Eso es algo que siempre nos va a pasar, es como la novatada, sobre todo, espero que les pasen sus cuentas de práctica, no en sus cuentas reales, pero hay veces ocurre que, como lo estaban viendo anteriormente en las operaciones, yo abrí 4 operaciones en euro dólar en diferentes tamaños para mostrarles, realicé un pequeño análisis, pero ahí tenía alrededor de un beneficio neto de, creo que eran como de $450 más o menos. Vamos a mirar aquí en el historial de las cuentas, ustedes van a poder ver los resultados de sus operaciones y como pueden ver, pues estamos viendo $107, $273, no estamos hablando de, sí, más o menos, no estamos hablando de un beneficio alrededor de $300. Y eso fue un beneficio que yo tuve al principio, a través de un pequeño análisis que hice, que la verdad fue bastante positivo. Pero entonces, claro, muchas veces cuando estamos empezando nosotros vemos esto y nosotros decimos, no, nosotros somos súper buenos, ¿no? Mejor dicho, yo voy a empezar no a tomar operaciones ni siquiera de 3 lotes, voy a empezar a tomar posiciones de 5 lotes o de 6 lotes. Ahí lo que estamos haciendo es que estamos arriesgando más de lo que ya hemos ganado y sin duda alguna, si nosotros apenas estamos empezando a acostumbrarnos a tamaños de las operaciones, a un nivel de riesgo, presentar esos crecimientos tan fuertes, lo que nos van a generar es una mala experiencia porque puede que los mercados financieros tomen una posición completamente contraria y en vez de que sea un beneficio de $300 puede llegar a ser una pérdida de $1.000 y simplemente porque un día me fue bien ya pienso que voy a poder tomar el mejor nivel de riesgo y porque soy muy bueno en eso y no, esto se tiene que ir trabajando poco a poco. ¿Cómo vamos a mejorar este tema de a medida que voy ganando cuánto voy a ir arriesgando? Empecemos con el famoso o ratio recomendado, que es el 1-1, es decir, que si yo estuve dispuesto a arriesgar $1 y obtuve $1, perfecto, ahora entonces voy a estar dispuesto a arriesgar $2, luego voy a estar dispuesto a arriesgar $3, luego de eso voy a pasar como voy a tomar una posición de $10 para saber si puedo ganar 10 o $15. Así poco a poco ustedes se van a ir conociendo en los mercados financieros desde su aspecto psicológico y adicionalmente que van a poder empezar a entender mejor el tamaño de las operaciones. Invertir grandes cantidades de dinero, esto también es un error bastante común. ¿Y esto por qué se debe? Porque nos pasa lo de la cuenta de práctica, operamos un mes en nuestras cuentas de práctica y al final vemos y decimos, no, esto de verdad que es lo mío. Entonces voy a empezar, no sé, con $1.000 y después de los $1.000 veo que tengo un beneficio en 2 semanas de $2.500. Entonces ahí es cuando uno dice, no, de verdad que yo soy demasiado bueno para esto, yo nací para esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a sacar sus cesantías, empieza a pedir préstamos, empieza a hipotecar la casa, el carro, lo vende y todo lo mete en que ya son cantidades un poco exageradas cuando estamos empezando y al momento de operar se pueden llegar a presentar esas grandes pérdidas y eso lo que va a generar es un aspecto emocional muy negativo al punto en que la persona pueda presentar, digamos que, niveles más que todo psicológicos un poco afectados.
Entonces aquí lo que yo recomiendo es que vamos invirtiendo poco a poco. Es decir, que si empezamos con una cuenta real de $250, miremos cómo nos va en ese mes. Si tuvimos beneficio de alrededor de $100, es decir, que cerramos la cuenta con $350, lo que podemos hacer es retirar $50 y dejar los otros $100 para ir creciendo poco a poco la cuenta. Es decir, que no es simplemente que no retiremos, sino que primero hagamos un margen, o más que un dicho, hagamos un colchón en nuestra cuenta de acuerdo a nuestros propios beneficios. Si tenemos pérdidas, es decir, que si teníamos los $350 y el siguiente mes las dejé en $150, solamente inyectemos para llegar a dejar ese punto de equilibrio, $250, $200 así vamos a ir controlando ese aspecto de las cantidades en nuestras cuentas y nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. ¿Listo? Igualmente yo no les voy a prometer que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana, ni la verdad que estamos hablando a través de estados de Instagram ni nada de eso. Aquí lo que decimos es que esto es un trabajo de disciplina y que sin duda alguna la mejor experiencia que vamos a tener en los mercados de capitales las vamos a forjar nosotros en el mundo del trading. De nosotros va a depender efectivamente tener los beneficios o esos rendimientos que nosotros esperamos o simplemente podemos llegar a tener una mala experiencia, pero al final la disciplina siempre se va a centrar en nosotros. Es algo que nosotros no podemos eliminar, no podemos omitir y que debemos ser realistas en ese punto. Esto es de trabajo constante. Igualmente no significa tampoco que les estoy diciendo que vayan a renunciar para dedicarse en el mundo del trading. No, tómenlo poco a poco, vayan dedicándole el tiempo que ustedes pueden, vayan a, efectivamente profundizando en el análisis técnico, en el análisis fundamental, en los indicadores técnicos, desde el aspecto de riesgo, que así van a poder tener un mejor control de sus emociones y sin duda alguna van a tener una buena experiencia cuando estemos hablando de los mercados financieros. Dejar correr las pérdidas es digamos, el último error que vamos a hablar este día, pero es el error más grande. ¿Y esto por qué se debe? Porque ustedes ya tienen su formación de análisis técnico, análisis fundamental, o están empezando, pero ustedes dicen, voy a tomar la mejor posición. De hecho, lo vamos a ver ahorita con la plataforma que, como pueden ver, pues no, en estos momentos las operaciones deben estar súper negativas. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Vamos a suponer que en estos momentos voy a colocar mi stop loss, digamos, en este nivel de los $181. Yo coloqué ese nivel de pérdidas máximas, es decir, que yo estoy dispuesto a tener esa pérdida en esta operación de menos, bueno, de hecho en este momento lo que se está diciendo es de menos $16, entonces supongo que debe ser la operación de acá. Vamos a cerrar las otras para verlas si efectivamente tenemos nosotros esa posición, ¿cierto? Y nosotros vemos que los precios se están acercando cada vez más y más. Entonces nosotros decimos, no, pero yo estoy súper seguro de mi posición y estoy muy seguro que los mercados van a tomar la dirección alcista, esto simplemente se va a presentar una recuperación y lo que empiezo es que lo bajo, es decir, empiezo a aceptar un mayor nivel de pérdidas que el que determiné inicialmente. Y luego vamos a suponer que los precios ya no están en el nivel de los 107.88, sino que están alrededor de este nivel, en el cual pues acabé de pintar con respecto a la línea, es decir, que ya está en 107.78. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como traders? Cuando no aceptamos la realidad y no dejamos que se llegue a cerrar ese stop loss, nosotros decimos, no, pero la verdad, yo estoy súper seguro. Entonces significa que lo voy a seguir arrastrando porque yo estoy seguro que ya se va a presentar el retroceso. ¿Qué es lo que ocurre? Si antes teníamos unas pérdidas en $16, con ese último medimiento ya nos está diciendo que estamos presentando una pérdida de $35. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que estoy dejando correr las pérdidas. Porque muy probablemente, en estos momentos, pues el escenario no me lo permite, pero muy probablemente las cotizaciones van a presentar o van a continuar con ese movimiento a la baja y lo que yo voy a hacer es que lo voy a seguir arrastrando para decir, no quiero perder digamos, mi posición, yo estoy seguro que se va a recuperar y ya cuando me doy cuenta, al final puede que ya la pérdida esté alrededor entre los $50, entre los $70 y si mi cuenta es de $250, entonces ahí qué estoy haciendo, estoy implicando que ya perdí más del 30% de nuestras cuentas. Por eso nosotros no tenemos que dejar correr las pérdidas. Si llegó a tocar el stop loss desde un inicio, entonces nosotros vamos a decir, muy bien, pues listo, ya lo tocó, algo no vi, me equivoqué en el análisis, los mercados se fueron en mi contra, algún aspecto de eso tuvo que haber ocurrido, entonces nosotros decimos, prefiero tener una pérdida de $12, de $16 y no tener una pérdida de $45. ¿Por qué se debe esto? Porque siempre es importante que nosotros dejemos margen hoy para seguir operando el día de mañana, no gastarnos o quemar toda la cuenta en un solo día de operaciones. Y ya, para finalizar este webinar, nosotros ya decimos, listo,
Ya entendemos todos los riesgos, pero entonces nosotros cómo vamos a empezar a mejorar el tema de riesgo en nuestras operaciones va a ser a través de me disculpo aquí, a través de la diversificación de nuestras posiciones. Es decir, que nosotros vamos a empezar a tomar posiciones en los mercados financieros teniendo en cuenta cómo se están relacionando cada uno de estos mercados, es decir, cada una de estas operaciones. ¿Ustedes cómo van a empezar a entender esto? Lo van a hacer a través del estudio de cada uno de los mercados, es decir, cómo se relaciona el oro con el petróleo, cómo se relaciona el petróleo con el dólar, cómo se relaciona el oro con el dólar australiano, cómo se relaciona el dólar australiano con el dólar neozelandés, cómo se relaciona el euro con respecto al franco suizo. Ustedes van a empezar a entender poco a poco cómo se van a mover estos activos, así ustedes van a tomar mejores posiciones y lo van a hacer a través de la medición de la correlación. Lo que nos dice la teoría de los mercados financieros es que pueden existir tres tipos de correlación, la cual va a ser una correlación positiva, una correlación negativa y una correlación nula o sin dirección. Cuando hablamos de una correlación positiva, lo que nos está diciendo es que los movimientos que se van a presentar en A van a ser iguales o del mismo tamaño que se van a presentar en B. Entonces, es decir, que si el euro o el euro con respecto al dólar sube, eso va a implicar que, no sé, eso es un supuesto, que el oro va a presentar también crecimientos a la alza. Esa es la primera manera. ¿Y esto por qué lo vamos a entender? Porque significa que si yo tengo a tener una posición en largo, es decir, en compra, en el oro, digo, en el euro dólar, y llego a tener una posición en corto en el oro, es decir, en venta, pues lo que me está implicando es que las direcciones o las posiciones se van a entrecruzar entre ellas y al final no voy a estar haciendo, no voy a obtener los mismos niveles de beneficios o los mismos niveles de utilidades. Entonces es muy importante que si nosotros vamos a tener bastantes o diferentes operaciones, dos o tres operaciones, debemos entender cómo se relacionan entre ellas y esto lo vamos a hacer sin duda alguna a través de la herramienta de la correlación. Pero que si ustedes dicen, me gustaría medirlo más matemáticamente hablando, es decir, quiero mirarlo a través de los números, cómo se están correlacionando los activos. MetaTrader tiene algo bastante chévere que se llama mercado. Mercado es como si nosotros lo entendiéramos como el App Store de MetaTrader. ¿Por qué lo entendemos como el App Store? Porque vamos a tener muchas herramientas que desarrollan diferentes personas o diferentes empresas para tener un análisis con respecto a diferentes temas en los mercados financieros. Entonces, ¿esto qué significa? Que si queremos mirar el tema de la correlación, entonces simplemente colocamos correlation, lo recomiendo que lo coloquemos en inglés y como pueden ver nos van a salir muchas herramientas. Hay algunas que nos van a decir vale $30, $49, pero simplemente lo que nosotros vamos a hacer, vamos a seleccionar las gratuitas y le vamos a dar buscar y como pueden ver ya nos van a salir muchas, digamos que muchas herramientas y simplemente nosotros podemos seleccionar alguna de esas, la instalamos y la vamos a poder ejecutar. Cuando ustedes las instalen, lo que van a encontrar es que se van a instalar en asesores expertos o en los indicadores, como lo pueden ver, todos esos indicadores ustedes los van a poder ir utilizando sin ningún problema y lo que van a hacer es que van a poder ejecutar cualquiera de ellas. En estos momentos yo estoy ejecutando la herramienta de Correlation Statistics Pro, que es como una herramienta que nos permite mirar primero cuál es la correlación, si es una correlación positiva o negativa entre un activo y el otro, y adicionalmente qué tan fuerte está correlacionado. Es decir, si en estos momentos estoy mirando el dólar con respecto al yen japonés, lo que puedo hacer es que a través de la configuración puedo seleccionar los activos que quiero empezar a comparar. Entonces, en estos momentos, quiero que lo compare no con el euro dólar, sino que quiero que lo compare el dólar con respecto al dólar canadiense. Es decir, al USD CAD, le doy a aceptar, cargar y como pueden ver, ahí ya me va a mostrar otra información. Lo podemos seleccionar con diferentes activos, todos los activos que nos vaya a ofrecer el broker, es decir, que ustedes pueden comparar el dólar yen japonés con todos estos activos que estoy moviendo en este momento con el cursor. Como pueden ver, son bastantes y al final de cuentas nos van a brindar pues una mejor experiencia o sobre todo en el análisis de la correlación de los activos. Ya si quieren aprender todos esos trucos de stop loss, de take profit, de cómo, digamos, realicé esos aspectos, cómo instalé, bueno, igualmente ya vimos cómo instalamos la herramienta, cómo adecuar esto, no se preocupen que más adelante vamos a hacer un webinar con respecto a MetaTrader, es decir, todo lo que necesitamos saber para empezar en el mundo del trading a través de conociendo la plataforma. Igualmente sé que el equipo de Equity les va a brindar más información sobre todos esos primeros pasos de la plataforma para que ustedes tengan mayor información y conocimiento con respecto a esto. Les dejo ya para terminar este webinar
la información de la Senior Account Manager, Tania León, que se va a estar comunicando con ustedes o les va a estar brindando información con respecto al broker de equity, si ustedes quieren saber más de ese broker, si quieren saber con respecto a diferentes, a los activos que ofrece, a los tipos de cuenta, mejor dicho, con ella o con el equipo de equity van a poder tener toda la información posible. Y adicional o finalmente, les dejo mi información de contacto por si quieren saber más de nosotros, el Distrito Financiero, sobre los cursos de formación de traders que nosotros ofrecemos, de nuestro contenido, sigan en nuestras redes sociales, les dejo nuestro número WhatsApp y mi información de contacto. No siendo más, les agradezco a todos por su participación. La verdad, pues este webinar fue muy educativo. Yo sé que es mucho contenido, yo sé que es mucho tema, pero poco a poco ustedes van a ir desarrollando todos estos puntos a medida que van entrando en el mundo del trading y que van obteniendo esa experiencia día a día. Igualmente les agradezco a todos por su participación. Si les gustó este webinar, por favor déjenme su comentario. Si les gustaría que habláramos un tema más adelante, déjenos su comentario. Por ahí tuvimos unos comentarios con respecto a unas sesiones en vivo, las cuales vamos a empezar a desarrollar más adelante sesiones de trading para que ustedes pues puedan ver cómo es el tema de la operativa. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes, muchísimas gracias a todos. Me despido de todos ustedes y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, pendientes de las redes sociales del broker como las de nosotros, porque vamos a estar publicando los webinars de la próxima semana para que se puedan suscribir y sin duda alguna no se pierdan nada de este contenido gratuito que les está ofreciendo tanto el broker de equity como nosotros, el Distrito Financiero. No siendo más, feliz noche y pues para Vicente que está desde Alicante, feliz día. Nos vemos en un próximo webinar y hasta luego a todos ustedes, felices trades y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche.